Buenas noches a todos, qué lindo estar reunidos acá en casa, estar juntos escuchando la palabra del Señor y tan preciosas ministraciones de los chicos en la alabanza, en la adoración, de David, de Nanu. Ahí, gracias chicos por la administración, por la fluidez que el Señor les ha dado y a Mati por la preciosa palabra. Quiero que le demos un fuerte aplauso, antes de aplaudir, escuchen a quién, obviamente, pues ya los voy a aplaudir, no sabemos, ya los veía ahí. Para los chicos que están detrás de escena en técnica, metiéndole servicio, resolviendo, ustedes no se dan una idea. Yo tampoco mucha, pero veo que están a full, resuelven. Y lo más lindo es que todo es una dificultad hasta llegar y están siempre dando soluciones ahí a tiempo. Así que gracias chicos y chicas por semejante servicio. Muy bien. Como han visto en las últimas semanas, estamos desarrollando la serie Estandartes, haciendo hincapié en una serie de enseñanzas en torno a estos 4 estandartes que están viendo allí. Comenzamos con la introducción que nos hicieron Flor y Mango en ese culto precioso hace ya varias semanas. Luego también el pastor Sebastián nos estuvo hablando de nuestro primer estandarte, que es la adoración, y tuvimos oportunidad ahí de meternos y hacer sentido de esa enseñanza tan preciosa de que toda nuestra vida esté volcada, rendida en adoración a nuestro Señor. Luego, Lu nos estuvo enseñando sobre el amor. Luego el pastor Javier también estuvo desarrollando el tema de la fe, impartiéndonos esa esperanza, esa fe, esa pasión por hacer de acuerdo a los planes que el Señor tiene para nosotros. Y hoy vamos a desarrollar el 4.º estandarte, que es la verdad. Y como hemos planteado al inicio de la serie, cada uno de estos estandartes son como mojones, como lugares donde debemos agruparnos en torno a ciertas enseñanzas que nos identifican y nos caracterizan como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, como comunidad de fe, como iglesia del centro. Y cada uno de estos estandartes nos han desafiado hasta el día de hoy a salir, a tomar la iniciativa, a no quedarnos apocados, amenguados, de alguna manera vencidos por la situación y la realidad tan compleja que nos rodea, sino que echemos mano de cada una de estas enseñanzas tan preciosas, tan centrales, tan robustas en la Biblia, para encarar los desafíos que tenemos por delante. Y todo el sentido de la serie fue animarnos unos a otros a ir en pos de aquello que el Señor tiene para nosotros, haciendo especial énfasis, hincapié y siendo equipados con el Señor a partir de cada una de estas preciosas enseñanzas que fuimos desarrollando a lo largo de todas estas semanas. Y en el día de hoy, en esta nochecita, para valientes solamente venir, de lluvia y un poco de fresco hacia afuera, vamos a desarrollar el 4.º estandarte de la serie, que es la verdad. Y es un estandarte bien relevante para el momento y el tiempo que estamos viviendo como jóvenes, como adolescentes en este mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en medio del mundo? ¿Qué tendencias estamos observando que nos pegan como jóvenes, como adolescentes? En la imagen ustedes pueden ver, estamos atollados, abarrotados, totalmente asqueados de información, de datos constantemente que se nos vienen encima en redes sociales. Tenemos información de todo tipo, que está microsegmentada de acuerdo a tu búsqueda, a lo que hablaste y escuchó el celu, y información por todos lados. Totalmente conectados e incorporando todo el tiempo imágenes, comentarios, opiniones que hacen esto que ves en la imagen, ¿no? Nos llenan de información por medio de esa conectividad que tenemos hoy en día. Y esto pega de un modo negativo en el modo en el que vemos la realidad. Y no solamente estamos atollados de información, de datos, de opiniones, sino de todo el tiempo estamos viendo tendencias nuevas, ideas nuevas, filosofías nuevas que no sabemos
de dónde vienen y qué movimiento, qué dinámica social está siendo expresada. No sé si les pasó a ustedes cuando, ya hace un tiempo atrás, en algunas protestas y movimientos en ciertos colegios de la ciudad de Buenos Aires, recién me estaba acordando de esto, que salen unos chicos a hablar diciendo todes. Y todos nos miramos así, por lo menos quien les habla, y dijimos, ¿y esto de dónde saqué? Se equivocó y si estábamos streameando en YouTube la noticia, volvimos para atrás y dijo, todes, ¿qué es esto? Una alta densidad ideológica promueve ese modo de expresarse y un botón de muestra simplemente para ilustrar el punto. Pero no solamente eso, sino que nuestra visión de la realidad, por este consumo de información, de redes sociales, de opiniones, de filosofías, de modo de hacer, de modo de actuar, lo que hace es nublar nuestra visión de la realidad. Y ya no sabemos qué es cada cosa. Y muchas cosas que nosotros a priori diríamos están bien, empieza a haber mayorías que dicen que eso que en nuestra formación decimos que está bien, dicen que está mal. Y aquello que nosotros tomábamos como una excepción absoluta empieza a ser una regla. No solamente puertas hacia afuera de nuestras comunidades de fe, sino que también eso que veíamos como bien y ahora la media dice que está mal, y aquello que en general veíamos como una excepción y hoy se convierte en la regla, empieza a tener nuestra visión de las cosas y pasa lo que ven en la imagen. Se empieza a ver borroso, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué tengo que pensar respecto de este tema? Y no solamente se dan cambios de opinión, de filosofía, de modo de ver el mundo, sino que se van dando con velocidad. Y muchas tendencias, opiniones o consensos, es decir, estamos todos de acuerdo que eso está mal. Y ese consenso antes duraba un tiempo considerable. ¿Qué quiere decir? Que uno podía vivir su vida y lo que le habían enseñado que estaba bien y que estaba mal de chico, de grande, iba a seguir pasando eso. Pero hoy no, hoy todo el tiempo tenemos que estar, incluso no sé si les pasa a ustedes, evaluando lo que uno dice por cómo puede ser tomado por el otro, por si es discriminatorio o no es discriminatorio, si estoy invisibilizando, si estoy mostrando por... La imagen esa. No tengo idea qué decir ni cómo decirlo porque puede haber algo, alguien que pueda estar sintiéndose de alguna manera afectado por lo que digo. Y nuestros amigos caninos, no, es un poco la perplejidad de este tiempo, ¿no? Fíjense, y finalmente terminaba diciendo, bueno, me doy por vencido, doy un paso atrás, me acobacho y digo, hagan lo que quieran. Y esa es de alguna manera la perplejidad ante la realidad nos hace descreer del futuro y nos hace dudar de lo que creemos. Las dos imágenes previas que estábamos viendo. Perplejidad. Primero decir, che, ¿qué onda esto? Y cuando intentás entenderlo, quedaste afuera totalmente. Te fuiste a la lona como nuestros tres caninos de la imagen. Y termina pasando esto. La perplejidad ante la realidad nos hace descreer del futuro y nos hace, obviamente, dudar de aquello en lo que fuimos formados y creemos. Se supone que eso tiene que cambiar en este momento, así que vamos a esperar un segundo más. Esa perplejidad, que es descreimiento y dudas por lo que estoy creyendo, es de alguna manera lo que le pasó a un viejo conocido en la Biblia, que es Timoteo, un joven siervo del Señor. Y en particular, ahí en 2 de Timoteo nos enseña ese texto
una persona que estaba en un contexto, como ven ahí, de necesidad y de debilidad, donde Pablo, que es quien le escribe a Timoteo, lo anima a que pueda echar manos de las capacidades que el Señor le dio y afirmar su vida en fundamentos eternos. Y que esa afirmación, esa seguridad no dependa de los ataques externos, las opiniones de otros. Si uno revisa primera y segunda de Timoteo, hoy vamos a hacer especial hincapié en segunda de Timoteo, sucede esto que ven ahí. Es un padre espiritual hablándole a su hijo espiritual con un cariño y uno ve en la prosa un padre que se deshace por formar, alentar a su hijo. Vemos a un Timoteo que estaba en la misma situación que nuestros amigos caninos, ¿sí? De perplejidad, primero desconfianza en sus propias capacidades y luego, lo que está resaltado ahí, necesitaba afirmar los fundamentos sobre los cuales su vida está cimentada para poder hacer frente a los desafíos que tenía en esa comunidad de fe que estaba liderando Timoteo. Y al igual que nosotros en esa comunidad de fe se levantaban, ahora vamos a avanzar sobre el texto y de revisarlo, pero se levantaban, igual que nos pasa a nosotros, ideas, cosmovisiones, planteos, filosofías que iban en contra de lo que de niño Timoteo había puesto bajo sus pies como cimiento de su vida. Y Pablo lo anima a Timoteo a que, no obstante esos ataques externos, persista en esos fundamentos de fe. Les pido que, más allá de ahora que leamos este texto, se lo anoten para luego repasarlo. Diría yo, para el estandarte que vamos a repasar en estos poquitos minutos, es uno de los textos más importantes en torno a la autoridad que tiene la palabra del Señor sobre nuestra vida, ¿sí? Segunda de Timoteo 3:16. No es el único, pero diría que es uno de los más trascendentes, importantes por la riqueza que incorpora esa redacción que hace Pablo en este versículo. Entonces, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para una serie de cosas. Dice, enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Dice el pasaje en NBI, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir e instruir en justicia. Y nuevamente nos encontramos frente a este panorama que describíamos previamente y este pasaje que sale en nuestra ayuda para poder aclarar este panorama que hemos visto hace un minutito. Vamos a repasar el pasaje que nos va a servir de puerta de entrada a dos aplicaciones prácticas que vamos a hacer hoy para terminar orando por esta enseñanza que encontramos en segunda de Timoteo. Fíjate bien lo que dice acá. Toda escritura. Toda escritura. Esto nos lleva a desarrollar nosotros como hijos de Dios una serie de cosas y prestar atención a una serie de cuestiones respecto de la verdad que es la palabra del Señor para nuestra vida. La primera es una comprensión integral de la palabra del Señor, una comprensión completa de lo que encontramos en la palabra. Me gusta la expresión esta, es hacer minería bíblica. Fíjense que está de moda esto de minería de datos para el que esté en sistema, minería de criptomonedas. La idea esa de minería es profundizar en un segmento muy pequeño e ir hasta lo más profundo de esa temática o problema para poder resolverlo. Minería bíblica. Lectura devocional, sí. Pero está muy bien que, yo la he hecho también, aclaro, hago así, digo así, pum, Señor, hablame. Oh, gracias, Señor. Y cumplí. El que esté libre de pecado. Bueno, por eso digo,
lectura devocional, sí, pero el pasaje este que es medular en la enseñanza o el principio de la autoridad que tiene la palabra del Señor, es que cada uno de nosotros tenemos que hacer el ejercicio de desarrollar una comprensión completa de la Biblia. ¿Sí? Una comprensión que sea integral y no únicamente devocional. Y por devocional me refiero a una lectura particionada, deshilachada, de segmentos, de la parte de un versículo que me ayuda a afirmar que hoy no sé qué. Toda la Escritura dice este pasaje. Y luego dice que toda esa Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Una serie de cuestiones muy básicas que tenemos que comprender en esta temática. Primero, que es esa verdad es exhalada por Dios. Sí, que esa palabra que nosotros recibimos revelada en la Biblia es exhalada desde las entrañas mismas del Señor, desde el interior. Y por tanto la Biblia, como es inspiración de Dios, tiene la máxima autoridad sobre nuestras vidas. Está sobre todo pensamiento, sobre toda filosofía, sobre toda idea, y nos es útil para guiarnos en la vida. Todo aquello que nosotros leemos en este texto es palabra que el Señor ha revelado por siglos utilizando personas tremendas para que quede volcado aquí y sea de utilidad para vos y para mí. Y por tanto merece atención de nuestra parte y que en nuestra vida diaria tenga esa máxima autoridad, permee en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que pensamos. Que llegue a ser una realidad en nuestra vida. Otra de las cosas que dice ese pasaje es que no solamente toda la Escritura es inspirada, exhalada por Dios, sino que esa Escritura es útil. No es un libro para copiarlo en la biblioteca, una aplicación para tenerla guardada en el celu y la aplicación te dice, che, no estás viniendo, y cuando estás te dice, racha, racha, racha. Es revelación del Señor que es útil, relevante para cada uno de nosotros. La Biblia es útil para al menos 4 cosas. Y esto me parece importante sobre la utilidad de la Biblia. No es un libro religioso que solamente está armado para que gente que habla delante de otras como ahora lea, estudie y comparta. Es un libro donde nuestro Padre dejó asentado principios, enseñanzas para nuestra vida y para que esos principios y esa palabra tenga la máxima autoridad en nosotros. Es como cuando tu máximo exponente en un deporte, en un arte, en un no sé qué, un no sé cuánto, saca su próximo podcast, su libro, su próxima canción, ¿y qué es lo primero que haces? Play, 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 lo escuchás y estás ahí. ¿Por qué? Porque es una palabra inspirada por esa persona que admirás y que querés escuchar, sea un podcast, sea un streaming en alguna red social, sea lo que fuere. El mismo sentido de urgencia debemos tener respecto de la palabra, inspirada por Dios y útil. Si alguno de nosotros no está viviendo esto en la diaria, se está perdiendo no de algo, se está perdiendo de muchísimo de nuestra relación
con nuestro Padre Celestial. Y dando a luz, pariendo una vida carente de sustento, de fundamento, de seguridad, de virtudes, de fruto, de riqueza. La Biblia es útil para 4 cosas. Para enseñar. ¿Qué implica enseñar? La Biblia es útil para... La palabrita que está en el original detrás de enseñar quiere decir doctrina. Quiere decir una enseñanza sobre un tema particular a la cual tenemos que prestar atención. La Biblia es útil para darnos fundamento, alimento sólido respecto de distintos temas. Didaqué en el original, doctrina, enseñanza. Es decir, nos da parámetros para plantarnos frente a este mundo y saber qué creemos y saber en qué no creemos, para saber qué está bien para nuestro Dios y qué está mal para nuestro Dios. La Biblia es útil para darnos enseñanza, doctrina, didaqué, fundamento, contenido para poder abordar las realidades que nos tocan y saber qué está bien, qué está mal y cómo tenemos que vivir bajo esa autoridad de la palabra del Señor. Además de ser útil para enseñar, es útil para reprender. Y esta palabrita en el original es bien interesante porque la idea detrás de la palabra es crear una convicción dentro de uno. Es decir, la palabra del Señor es útil para que seamos formados como varones y mujeres que tienen convicciones arraigadas de acuerdo a las enseñanzas, a la didaqué del Señor. Anclajes, fundamento. Y esa convicción es la que nos ayuda a poder orientar la vida. Y relacionado con esto, la tercera utilidad que tiene la palabra es corregir. Y básicamente esto es enderezar lo que está torcido en cada una de nuestras vidas. La palabra es útil para redimir aquello que en nuestra vida está torcido, para enderezarlo, para ponerlo dentro del diseño original para nuestras vidas. Sean carencias, sufrimientos, experiencias negativas, una familia que no nos ha tratado como correspondía de pequeños, eso ha hecho que nuestro modo de abordar la realidad sea torcido. La palabra dice que ayuda a enderezar lo torcido. Y la cuarta cosa que este pasaje dice que es útil la palabra es para instruir. Y esto tiene que ver con generar capacidades, generar destrezas en cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos capacita para poder enfrentar los desafíos que tenemos. Son enseñanzas prácticas que nos dotan de capacidades para hacer. De ahí la utilidad de la palabra. Y para hacer en un camino de justicia, dice el texto. Es decir, un hacer que sea consistente con la máxima autoridad en mi vida. Este pasaje de segunda de Timoteo es el fundamento que nos permite a nosotros decir que las verdades contenidas en este libro son la máxima autoridad en nuestra vida y que podemos estar plenamente convencidos de que lo que encontramos aquí fue inspirado por Dios para nuestra utilidad. ¿Con qué fin? Para enseñarnos, para crear convicciones dentro de nosotros, para enderezar nuestro camino y para instruirnos en una senda de justicia. Tremendo motivos para hacer minería bíblica y no meramente un devocional superficial, sino meternos. Nota al pie. ¿Hace cuánto que no te sentás a estudiar un solo libro de la Biblia? Que agarrás un libro y decís,
minería bíblica, voy a fondo. Hoy puede ser un buen día para empezar a tener una lectura completa, integral de toda la Escritura. Bueno, ¿cómo llevamos a la práctica esto? Porque está todo muy bien, tenemos la máxima autoridad, toda esa Escritura, por cuanto es inspirada por Dios, es la máxima autoridad en mi vida y hemos visto que es útil para un montón de cosas en nuestra vida. Ahora la pregunta es, ¿cómo llevamos a la práctica esto? Permitime trabajar sobre dos cosas que creo importantes que nos enseña Segunda de Timoteo. Dos cosas que creo podemos hacer en términos prácticos para que la Biblia sea nuestra máxima autoridad. Esté por sobre todo pensamiento, sobre toda idea, toda filosofía, toda tendencia cultural. Primera cosa práctica que creo podemos incorporar de Segunda de Timoteo en cuanto a este estandarte de la verdad. Visión, vieron que una de las cosas que encontramos en este mundo, de acuerdo a lo que veíamos en nuestros caninos, era una imposibilidad de desarrollar un panorama claro de qué es lo que está pasando y cómo yo debo insertarme en eso que está pasando para resolver, para ser relevante, para aportar, para servir. Y una mala visión me impide poder insertarme en esa realidad de un modo adecuado. Si yo, por ejemplo, no viera y doy un paso de más acá, además de provocar muchas risas, me pasaría algo por no tener una visión clara. Lo mismo sucede en la vida. Si no tenemos una visión clara desde la máxima autoridad en nuestra vida, mal vamos a poder intervenir de modo relevante y consistente con esa máxima autoridad. Una de las cosas que podemos incorporar en términos prácticos es desarrollar una visión, como lo pongo ahí, bíblica, teológica y profética. Dice 2 de Timoteo 4:4, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¿Qué son estos mitos? Rudimentos de este mundo, vientos de doctrina, estratagemas de hombres. Reina Valera, creo que es en primera, o en 2 de Timoteo, creo que es en primera, lo llama cuento de viejas. Es decir, mitos, rudimentos de este mundo, lo llama Pablo también, que impiden que nuestra visión esté informada, esté modelada bíblicamente, teológicamente y proféticamente. ¿A qué me refiero con esto? Una visión bíblica de la realidad. Dado que cada uno de nosotros va a desarrollar una comprensión de toda la Escritura, es que una visión bíblica es conocer en profundidad el texto bíblico. Más como encontramos en algunos, me encanta que pues una brutalidad extrema tienen esos textos, ¿no? Masticarla, meditarla de día y de noche, trabajarlo pastoralmente en nuestra vida para que esa palabra tenga carnadura, tenga anclaje en nuestra vida, sea una realidad y modifique nuestra vida, modele nuestra vida. Y en muchos pasajes encontramos del Antiguo Testamento encontramos esta idea de meditar día y noche en la ley de Jehová, de tenerla ahí en la boca, yendo y viniendo, incorporándola, que pase por las poleas de transmisión de nuestra vida para refrescarnos, para corregirnos, para crear convicciones, para guiarnos un cambio positivo de acuerdo a la palabra. Entonces, lo primero tenemos que desarrollar una visión bíblica de las cosas. Y para eso tenemos que conocer el material con el cual vamos a leer esa realidad. Tanto nuestra realidad como la realidad que nos rodea. Conocer íntegramente el texto bíblico.
Segunda cosa práctica que tenemos que hacer dentro de crear esta visión bíblica, teológica y profética. ¿A qué me refiero con una visión teológica? Hay un autor que escribe cosas muy complejas, muy fácil, que es ese que ven ahí, Grudem, que dice lo siguiente: visión teológica o hacer teología es recolectar y comprender todos los pasajes relevantes de la Biblia sobre un tema y luego hacer un resumen claro de sus enseñanzas para que sepamos qué creer sobre ese tema. ¿Qué es hacer teología? Agarrar un tema, revisar todos los pasajes relevantes de la Biblia y entender qué es lo que la Biblia dice sobre ese tema. Dado esto, ¿teología es para teólogos formados? Es para todo cristiano e hijo de Dios del siglo XXI. Ahora vamos a ver por qué. Y a esto tenemos que agregarle, además, una visión profética. ¿Cuándo nos hace falta una visión profética? Cuando operamos en una realidad dominada por el caos, la incertidumbre y la falta de previsibilidad. ¿Y qué es visión profética? Es tener discernimiento del Espíritu para saber tomar una decisión en un momento crucial de la vida, en un momento concreto donde necesitamos conocimiento que no tenemos. No sé si les ha pasado en algún contexto de su vida donde el Espíritu te revela proféticamente algo y vos sabés cómo accionar en esa realidad. Que si fuese por tu propio discernimiento humano no podrías accionar de esa manera. Entonces necesitamos desarrollar como hijos e hijas de Dios una visión bíblica, es decir, conocer el texto bíblico en profundidad, teológica, es decir, saber qué dice ese texto bíblico sobre un tema en particular. Y en tercer lugar, necesitamos desarrollar una visión profética para poder manejarnos en una realidad tan compleja, tan incierta, tan llena de falta de previsibilidad. Ahora, hagámonos esta pregunta que es de total sinceridad. ¿Por qué un sábado casi 9 de la noche hay una persona acá hablando de tenemos que desarrollar una visión bíblica, teológica y profética para poder intervenir en la realidad? Y la pregunta que cabe hacerse es, ¿no será demasiado para un sábado y para mí? Es la que nos tocó. Huelgan mayores palabras. Muchos de nosotros, nuestros padres, incluso nuestros abuelos, vivieron en un siglo donde todo estaba ordenadito, como en la caja que ustedes ven a la izquierda. Donde todo tenía su sitio, donde todo tenía su lugar, donde las cosas se definían un día y eso perseveraba durante décadas. Era el siglo XX, en términos generales, era una cultura imbuida por el cristianismo. Que no digo que no desafiaba, pero eran pocos los desafíos que teníamos como cristianos, porque la cultura, la sociedad, la política, la economía estaba informada, nutrida, estructurada por principios judeocristianos. La cajita que ustedes ven a su izquierda. Todo ordenadito. Y se suponía que quien empezaba, por ejemplo, en un trabajo, finalizaba sus días en esa misma compañía. Pedrito se casaba con María, que ya hoy es una novedad que Pedro se casa con María, hasta que la muerte los separe. Hoy en día puede ser Pedro y María, pero no necesariamente.
y lo de final de los días, trabajo, familia. Los dos cimientos que estructuran la vida de cualquier persona hoy son en principio, hoy estoy en este trabajo, mañana en otro, hoy me caso siendo Pedro con María, mañana me caso con Marquitos y pasado por ir de nuevo con... El matrimonio como institución ha sido puesto en cuestión por otros institutos que no son el matrimonio, son otra cosa distinta, que están ahí. Son más flexibles, más lábiles, con contornos abiertos, digámoslo. Legalmente estoy hablando. Por eso, siglo XX era la cajita de fósforo que ven ahí a la izquierda, todo ordenadito en su sitio. Hoy me formaron de esta manera y hasta que me muera esto que me dieron en mi formación de pequeño va a seguir siendo así. Con lo cual era muy cómodo el siglo XX, la modernidad, muy cómoda. Pero no es lo que nos toca a nosotros. Y si nosotros persistimos con dinámicas del siglo XX en el siglo XXI post pandemia, un siglo XXI postmoderno, posverdad, vamos a tener una serie de dificultades muy importantes como las que tenemos. Por eso justifico esto que puede parecer mucho para nosotros, desarrollar una visión bíblica, teológica y profética respecto de nosotros y la realidad. Lo justifico o pongo esa idea de las dos cajas de fósforos. Segunda cosa práctica para movernos en esta cancha del siglo XXI. Algo que me parece bastante sugerente e importante para nosotros en esta época. Necesitamos, por un lado, desarrollar una visión completa de todo el herramental espiritual que tenemos, bíblica, teológica y proféticamente adecuada, esa visión, pero además necesitamos vivir e impartir, enseñar, modelar a los que nos rodean con verdades encarnacionales. ¿A qué me refiero con esto de verdades encarnacionales? El siglo XX era esta dinámica discursiva, ¿no? Uno habla, el resto escucha y obedece. ¿Por qué? Porque lo que dice el que tengo adelante responde a un contexto cultural, social, político y de creencias más o menos estable que todos compartimos. Y si todos los compartimos, puede un ñato subirse, una ñata, y hablar, y todos decimos consenso, estamos de acuerdo, vamos para adelante. Siglo XX. Siglo XXI se parece a algo más desordenado, más conversacional, y no es uno con una masa, sino son grupos pequeños interactuando, conversando. Fíjense que las marcas dicen, unite a la conversación. Los programas con un escenario como este dicen, unite a la conversación, y dicen que hacen una conversación. Hashtag, y ahí empezamos todos a... Esa es la dinámica del siglo XXI. Horizontalidad y multidireccionalidad. No es unidireccional solamente de uno hacia una masa homogénea, sino es multidireccional. Distintos grupos interactuando entre sí, entre esos grupos y al interior de esos grupos. Una realidad recontra compleja. Recontra compleja. Y nosotros de alguna manera todavía lo podemos seguir haciendo porque compartimos una máxima autoridad de la cual echamos manos para animarnos y alentarnos a la fe. Simplemente por eso. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo respecto de vivir una verdad encarnacional? Vos cuando a los pibes y las pibas de este momento le vas a dar el discurso,
apagaron la cámara en Zoom, ¿viste? Como en las clases apagan la cámara, te mutean y chao. Mute. Saco cámara, me fui. Ahora, cuando desarrollamos compartir a Cristo, compartir de la palabra encarnacionalmente, suceden cosas preciosas, poderosas. Seguime en la lectura de este pasaje. Segunda de Timoteo 3, del 10 al 11. Pasaje recontra importante en esto de verdad encarnacional. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Pablo hablándole a su hijo Timoteo. ¿Qué significa esto? Que en este tiempo es necesario que al interior de nuestro redil evangélico podamos formarnos, capacitarnos, enseñarnos. De hecho, es un don que el Señor distribuye en su cuerpo. Y tenemos que seguir echando mano para compartir unos con otros una visión bíblica, teológica y profética adecuada de este momento. Ahora, cuando me doy vuelta y quiero aplicar esta misma dinámica en mi grupo de amigos, en mi grupo de estudio de la Facu, en mi trabajo, mute. Ahora, cuando vos podés encarnar verdades y los otros ven y dicen, ¿cómo haces? Ya está. Por eso, hoy en los negocios no se habla de modelos, de grandes tendencias, de grandes principios, sino se buscan casos de éxito. Y a partir de ese caso puntual, elaboro algo para poder replicar el resultado. El testimonio, a lo que nosotros llamamos testimonio para el mundo, es un caso de éxito. Y como el mundo está sordo a grandes discursos, pero muy presto para tener resultados tangibles, objetivos, el testimonio es sumamente poderoso. Por eso, tanto en jóvenes como en adolescentes, enfatizamos el objetivo grande que tiene el ministerio joven en general, agrupando adolescentes y jóvenes, que es que cada uno de nosotros pueda formar una familia de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando viene, para ser inclusivos, Juancito y Marcos, y viene Juancito y Lucía, y ven tu familia, se van a hacer unas cuantas preguntas. Los invitás a tu hogar. ¿Vos sabías que la paz que tenemos en Cristo se respira cuando otro que no la conoce entra a tu hogar? Te lo van a decir de otra manera, che, qué energía positiva que hay. Y vos decís, ¿viste qué energía? Es mi Señor que me dota de energía positiva. Porque fe y esperanza no se entiende bien. Energía positiva, vos mandale energía positiva. Estoy enchufada a 220 con Cristo. ¿Con quién? Vení. Ya, caso de éxito, ¿picó? Verdad encarnada. Ahora, si lo invitás a tu casa y en cuanto entró, che, qué energía negativa, tenés el vaso lleno de burbujitas, el vaso de agua, ¿lo vieron? Bueno, en el interior pasaba eso. Che, qué mala onda que hay acá, bueno. Che, tus hijos, tus hijas, qué loco esto, respetuoso. – Caso de éxito con resultados tangibles.
se tiene que notar en lo que creemos, no por lo que decimos, sino por lo que encarnamos y el resultado que surge de eso que vivimos con convicción, no superficialmente, con convicción. Fíjate lo que dice, está ahí escrito, ¿no? Ha seguido paso a paso mi manera de vivir. Y Pablo en otros lugares de sus escritos dice, hay que tener esa autoridad, ¿no? Pero dice, hagan como yo hice cuando estuve entre ustedes. Y no explica más nada. Ya los otros que escuchan dicen, no, ya está. ¿Por qué? Porque un ejemplo, un caso de éxito, dice más que 1000 palabras. Un matrimonio pleno y una familia plena imparte del Señor. Y no hace falta explicar demasiado. Vení, vamos a orar. ¿A quién? A mis... No importa, ahora. Caso de éxito, resultado. Jesús lo puso también en los mismos términos. Caso de éxito no es una creación de los negocios, sino es un fundamento bíblico. Por los frutos los van a conocer. Anclaje bíblico. Si nosotros creemos y vivimos la palabra, a la corta o a la larga eso se va a notar. Los otros lo van a poder ver. Y con esto quiero invitarte a cerrar. Y podés ponerte de pie también. Al finalizar el Sermón del Monte, Jesús cierra con una reflexión y unas palabras muy conocidas por todos, pero que tienen especial relevancia en esta noche. Y con esto vamos a cerrar con 2 llamados. Fíjate lo que dice el texto, eso después de desarrollar todo el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Jesús dice, por tanto, es decir, vamos a hacerla fácil. Todo el que me oye estas palabras, enseñanza, palabra del Señor, y las pone en práctica, verdad encarnacional, no solamente desarrollar una visión bíblica, teológica y profética, sino encarnar esa enseñanza, dicho en los términos de Mateo 7, pone en práctica, lo voy a comparar a un hombre, a una mujer prudente que construye su casa sobre la roca. Y sigue el texto, porque de esta no se zafa ni el que construyó en la arena ni el que construyó en la roca. Construir sobre la roca no es no tener problemas. Va a haber problemas y cada vez más complejos. La cajita de fósforo desordenada. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron la casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Hasta los dientes nos tenemos que armar, porque van a venir cada vez más complejos esos vientos, esas tormentas. Dice, azotaron, soplaron, crecen los ríos. Ponete en el contexto, desesperante, vienen a por vos. Dice en otra enseñanza, como león rugiente, voracidad. La cajita de fósforo desordenada sirve como ilustración, pero cuando levantás la tapa hay esto. El punto es, ¿dónde vamos a construir?
cimentada sobre la roca. Necesitamos hoy más que nunca, cajita desordenada, desarrollar una visión bíblica, teológica y profética de lo que nos pasa. Dice ese mismo texto que leímos de Timoteo, a fin de que el hombre y la mujer de Dios esté plenamente capacitada para toda buena obra. La autoridad máxima en nuestra vida nos capacita para operar en esa cajita de fósforo desordenada, en medio de la lluvia, la creciente de los ríos, el viento que sopla y que vienen a querer destruir nuestra casa. Nunca antes fue tan necesario que desarrollemos una visión bíblica, teológica y profética de nuestra vida y de nuestra realidad. Que seamos capacitados en esa formación para poder cimentar nuestra casa sobre la roca. Y nunca antes, ahora hablando en términos de misión de la iglesia, fue tan relevante tener familias que expresen el amor y la paz que vive una familia en medio de las lluvias, de los vientos, de la destrucción. Porque son familias que están cimentadas en esa verdad eterna que no cambia. La ventaja que tenemos, las filosofías, como nunca antes, son hecho un bollito y se tiran. Armamos algo, se tira porque no sirve. Y está todo el mundo devanándose los sesos, decir, bueno, ¿qué idea nos hacemos del mundo para poder encajar? Y nadie le está encontrando la vuelta. Eso tenemos para darle al mundo, no con grandes discursos, que lo podemos hacer, pero principalmente con mujeres y varones con familias plenas en el Señor, matrimonios plenos en el Señor, que encarnen y expresen esas verdades preciosas y que no haga falta quiero hacer 2 llamados. El primero, una convocatoria a comprometernos con este estandarte, de desarrollar esta disciplina, de generar, lleva tiempo, hay que trabajarlo en el mediano y largo plazo, pero desarrollar esa disciplina de meternos en la palabra, minería bíblica. Desarrollar esa visión bíblica de las cosas, primero de nuestra vida, luego de la realidad. Antes de pensar algo sobre un tema, ir a hacer teología, buscar qué pasajes de la Biblia hablan sobre ese tema y saber qué es lo que piensa mi papá respecto de eso. Y buscar del Espíritu para tener revelación en cada momento, porque los fósforos están todos mezclados. Si ahora vos ahí comprometete con tu papá, dice Pablo en otro texto, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y esto no es un llamado gritón de reto, es un clamor desesperado del padre que quiere que sus hijos lo imiten. Y el Señor se dio a conocer en su palabra, por medio de su palabra. Ahí comprometete con el Señor a decir, papá, yo quiero ser un hijo que imita a su papá. Por amor, por admiración, quiere imitar a su padre. Decile ahí a papá,
Enséñame de tu palabra. Quiero ir más profundo. Quiero desarrollar convicciones que den fruto eterno, que den a luz testimonios que hablen de tu gloria, Señor, de la paz que vos das, de la bendición que vos impartís, de la seguridad que nos das como papá amoroso en medio de las tormentas. En definitiva, orar al Señor y decirle: Señor, yo quiero cimentar mi vida en la roca, en ese cimiento eterno que no importa las circunstancias, no importa los vientos, los ríos, no importa la destrucción que haya, hijos e hijas que están parados sobre cimientos eternos. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, tu amor, Señor, tu amor convocando a tus hijas, a tus hijos, a echar mano de la palabra, a echar mano de esos cimientos eternos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, profetizamos ahora sobre cada chico y cada chica. En ellos hay familias llenas del Espíritu, familias construidas y cimentadas en la verdad, testimonios proféticos de un pueblo que anda bajo la máxima autoridad, matrimonios cuyo amor se dilata hasta la muerte, compromiso, dedicación, decisión. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, esto es impartido en esta noche. Hay un cimiento que el Señor está poniendo en tu vida. No importa cuál sea tu trasfondo familiar, Él quiere cimentar tu familia, tu matrimonio en la roca, en la enseñanza de la palabra. Créelo, créelo. Ahora el Señor está redimiendo en tu mente esa imposibilidad que habías creído de formar esa familia, de tener un matrimonio precioso. Ahora, en el nombre de Jesús, eso es corregido, es enderezado en el nombre de Jesús. Hoy proféticamente estamos dando a luz matrimonios y familias conforme al diseño del Señor, conforme al diseño del Señor. Y ahora declaramos sobre esos matrimonios que ya están establecidos renovación de compromiso, renovación de amor, de decisión. Ahora, Señor, vos suplís lo que falta conforme a tus riquezas en Cristo Jesús en esos preciosos matrimonios. En el nombre de Jesús. Y declaramos familias llenas de tu Espíritu, familias llenas de tu paz, familias llenas de seguridad, no de ausencia de problemas, llenas de seguridad, de convicción de que su vida toda está cimentada en la roca, que está plantada sobre fundamento eterno en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendito seas, Señor. Ahora hace un tiempo que venía con esto, dando vueltas y creo que este es un buen momento para hacerlo, ya hace varios meses, de orar por chicos y chicas que tengan dones y llamados docentes de enseñar de su palabra, de enseñar de su palabra. Generalmente no abundan esos llamados, pero sé que el Señor ha soltado dones, talentos y ministerios docentes en su cuerpo. Yo quiero identificarte en este momento, si es ese tu caso, que me levantes ahí tu mano para poder orar por vos. El Señor te bendiga, Cris, ahí, allá al fondo no identifico, el Señor te bendiga, ahí también el Señor te bendiga, más allá el Señor te bendiga, 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 el Señor te bendiga. Quiero orar por ustedes ahora en este momento.
necesitamos personas que como Pablo no solamente enseñen, sino que encarnen eso que enseñan. El don de maestro muchas veces viene con paternidad o ejercicio de maternidad sobre a quién le estamos enseñando. Son los más potentes, los más poderosos. Ahora yo quiero orar por tu vida para que ese don que el Señor ha puesto pase al siguiente nivel en alcance, en profundidad, en poder del Espíritu. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, quiero orar por estos chicos y estas chicas. Ahora oramos como cuerpo de Cristo para que vos sigas levantando estos dones, estos ministerios, estos maestros, estas maestras de la palabra, Señor. Ahora en el nombre de Jesús las necesitamos para formar nuestra visión bíblica, teológica y para impartir verdad de modo encarnacional, testimonio vivo. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que vos le sigas revelando en tu palabra tus diseños, tus verdades, tus principios eternos en el nombre de Jesús. Ahora que ellos pasen al siguiente nivel de amor por tu palabra, por escudriñarla, por investigarla, por profundizarla y darle una aplicación relevante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si este es tu caso y levantaste la mano y estás recibiendo esta oración, quiero decirte algo para finalizar. Yo soy de soñar muy poquito. Me sobran los dedos de una mano para contar algún sueño que tuve del Señor. Al menos fueron dos. Uno, y quiero orar para impartir esto sobre tu vida también. Estaba en ese sueño con una Biblia en la mano y cada vez que daba vuelta las páginas había un color, un relieve distinto, había letras que brillaban, sobresalían de distintas piedras preciosas, hilos, relieves, y a cada vez que yo avanzaba quería ver más y seguía, y era todo distinto, nunca repetía, y seguía dando vuelta y me empecé a agitar y seguía dando vuelta y quería más, y cada hoja, cada palabra tenía un relieve, un matiz, un impacto distinto a medida que iba leyendo, y esas palabras sobresalían, y no terminé en el sueño de agotar esa riqueza que hay en la palabra. Y quiero impartirte eso de parte del Señor, de que cada vez que vos te predispongas, sea que tu don sea enseñar o que no lo tengas, para tu vida personal, con las dos aplicaciones, que cada vez que te predispongas a meterte en profundizar, que te sea revelada la profunda riqueza que hay en la palabra, las inmensas aplicaciones, la inmensa relevancia que tiene para vos, tu entorno y quienes no conocen a tu Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, quiero soltar esto sobre tus hijitas, tus hijitos, sean sobre dones de enseñanza o sea para una vida devocional más profunda. Padre, ahora en el nombre de Jesús, comienza una temporada, una época, un proceso precioso de profundizar en tu palabra, de profundizar, de ver esas riquezas, esa relevancia, esos relieves, esos matices preciosos que tiene tu palabra, Señor. Ahora en el nombre de Jesús he soltado un manto de entendimiento sobre tu palabra, Señor, para vivirla de un modo más profundo, más relevante, pero también para formar, impartir en otros. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos ahora, Señor, recibimos manto de entendimiento en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Padre, todos juntos ahora oramos como oró el profeta.
Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Papá, escuchamos tu palabra y nos predisponemos a profundizar y aplicarla, porque es tu palabra, exhalada desde tus entrañas, impartida con amor paternal para que nosotros incorporemos e imitemos, Señor. Oh Jehová, oímos tu palabra y tenemos temor reverente para incorporar y hacer. En el nombre de Jesús, Te bendigo en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo para que toda tu existencia esté plantada, cimentada, arraigada en la verdad eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Mi vida en tu